Muy bien, bueno, damos inicio a esta tercera mesa con el título Modelo de gestión de los productos textiles y calzados usados y sus residuos, y vamos a bajar un poco o mucho, vamos a bajar a las trincheras, ¿no?, de la aplicación regulatoria, porque hasta ahora hemos hecho un análisis más académico, ¿no?, que yo creo que es indispensable para poner un poco el marco, pero ahora vamos a bajar a la aplicación, ¿no?, a la aplicación regulatoria, que yo creo que están los actores principales, ¿no? Para realizar este análisis, y nos permitirá ver, bueno, pues un poco juzgar sobre la base de la realidad cuál es el impacto de este nuevo marco regulatorio, en parte pendiente, ¿no?, porque aún está ahí el desarrollo del proyecto de Real Decreto, pero ver cuál va a ser primero la realidad actual y hacer un poco de prospectiva también sobre cuál va a ser el papel de cada uno de estos actores. Y para ello contamos con Ricardo Luis Izquierdo, director general de Economía Circular del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con Juan Ramón Meléndez, que es director general de la Asociación para la Gestión de Residuo Textil y el Calzado, Reviste, con Albert Alberic, que viene en representación, ¿no?, de Moda Re y ha sido director de Moda Re hasta, bueno, hace muy poquito, no sé exactamente cuándo, pero hasta hace muy poquito. Y finalmente también en pantalla tenemos a Pilar Chiva Rodríguez, que es directora del área de Economía Circular de la Agencia de Residuos de Cataluña. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenos días, Te tenemos ¿cómo lejos, pero muy estáis? presente. Sí, me Eh, sabe muy mal no estar ahí presente. Pues nada, vamos a dar inicio a... Ay, perdonazo. Vamos a dar inicio al debate. Realmente va a ser, bueno, un debate fantástico. Yo creo que ya lo puedo decir, porque realmente las personas que intervienen en la mesa tienen un conocimiento muy profundo, ¿no?, de la cuestión, y no solo en este ámbito, sino un histórico en otros ámbitos mucho más allá del residuo textil. Vamos a empezar, o quería empezar un poco el debate. Tenemos algunas ideas que hemos comentado, de las que vamos a hablar, pero realmente yo creo que se va a convertir en un debate muy abierto y os animo a que os interpeléis. En fin, mi rol va a ser de poco intervencionista, o pretendo. Y vamos a empezar. Lo que quería plantearos, en primer lugar, así os pediría ahí una reflexión más telegráfica, para que después nos podamos meter en profundidad en cada una de las cuestiones, ¿no? Tenemos aquí a un representante, ¿no?, de los productores de productos a través, bueno, en este caso de la asociación. Falta que darás un poco esa perspectiva, Juan Ramón. Tenemos a Ricardo Luis, que va a hablar desde la perspectiva de las entidades locales, ¿no?, pues que gestionan los residuos municipales, dentro de los cuales están los residuos de carácter textil. Albert pues nos hablará desde la perspectiva de las entidades de economía social, bueno, particularmente de vuestra propia realidad, y Pilar pues nos dará la visión, ¿no?, también desde el sector público, de las comunidades autónomas. Y quería, desde la perspectiva de cada uno de vosotros y del sector en el que actuáis, cuál creéis que puede ser que es y que debería ser, en perspectiva del desarrollo regulatorio, el papel. En primer lugar, si quieres, Pilar, puedes empezar tú, de las comunidades autónomas. Entiendo que Cataluña tiene un recorrido y nos comentarás después un poco las acciones, pero en términos generales, ¿cuál crees que es y que debe ser, con esa visión prospectiva, el papel de las comunidades autónomas en el desarrollo de esta responsabilidad ampliada en el sector textil? Buenos días a todo el mundo, buenos días. Como he dicho, me sabe muy mal no estar allí presente y acompañaros en persona. Hubiera sido un placer, pero no me ha sido posible. Bueno, pues lo que me preguntabas, yo considero que la normativa deja bastante claro, tanto la ley 722 como los reales decretos correspondientes a cada flujo de residuos de responsabilidad ampliada del productor. Normalmente dejan muy claro cuáles son las responsabilidades de los productores, de los entes locales, de las comunidades autónomas, ¿no? En el caso de las comunidades autónomas, a quien yo represento en este caso, pues además de todo el proceso de autorización de los sistemas colectivos, en el caso en que tengan la sede social en nuestra comunidad autónoma, nuestro papel, desde mi punto de vista, es acompañar todo el proceso de implantación de esa responsabilidad ampliada del productor y velar por el cumplimiento de las obligaciones legales que marca la normativa a todos los actores, empezando por los sistemas individuales y colectivos de responsabilidad ampliada del productor y continuando pues con los gestores de residuos, el resto de administraciones, etcétera, ¿no?
En Cataluña, tradicionalmente, la comunidad autónoma, Cataluña en este caso, hemos hecho un proceso de acompañamiento muy cercano a los entes locales, ¿no? Siempre cuando hemos ido a negociar un convenio, por ejemplo, pues lo hemos hecho de una forma muy consensuada con los entes locales y a través de las asociaciones de municipios, la Asociación Catalana de Municipios, la Federación de Municipios de Cataluña y la Área Metropolitana, conjuntamente con la Agencia de Residuos, hemos tenido una voz común de cara a negociar los convenios con los entes locales, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo y en el caso del textil, pues estoy segura que va a ser también así, ¿no? Y también es positivo para los productores porque al final pues tienen una única interlocución con las administraciones en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Es muy importante la fase de negociación del convenio, pues, porque es lo que sienta las bases de la relación que tendrán los productores con los entes locales, pero también es muy importante toda la fase de seguimiento del cumplimiento de lo que se pacte en estos convenios, ¿no? En los diferentes flujos tenemos una herramienta que es la comisión de seguimiento, que se reúne, que es muy activa, que se reúne periódicamente y que estoy segura que en el caso del textil también pasará, para asegurarnos de que la implantación de la responsabilidad ampliada del productor pues sea efectiva y cumplamos y trabajemos para cumplir los objetivos que nos marca la normativa, ¿no? Este creo que es el principal papel de las comunidades autónomas. No tanto creo yo que tengamos que intervenir directamente en la gestión ni tampoco en el establecimiento de infraestructuras de tratamiento, de selección. Creo que esto, una vez hay una responsabilidad ampliada del productor en marcha o a punto de estar en marcha, corresponde a los productores hacer este tipo o directamente las inversiones o promover que otros sectores, el sector de gestión de residuos, haga las inversiones correspondientes para disponer de las infraestructuras necesarias para cumplir los objetivos. Contaba en la presentación, ¿no? Precisamente el tema de las inversiones necesarias, lo vinculado al tratamiento. Estamos en la construcción de un sistema de recogida separada y faltan, ¿no?, infraestructuras vinculadas con el tratamiento. Después veremos esta cuestión y, de hecho, se comentaba, como digo, en la presentación inicial de la jornada, la Xunta de Galicia ha realizado una apuesta, ¿no?, por la inversión en una instalación de este tipo en las instalaciones de Sogama, y este debate en torno al papel público-privado en el desarrollo de ese elemento creo que va a seguir desarrollándose en la mesa. Si quieres, Albert, seguimos contigo, con el papel actual y de futuro de las entidades de economía social, aunque es un ecosistema donde hay mucha diversidad también, ¿no? Sí, sí, gracias. Hay mucha diversidad, ¿no? Pero yo creo que más o menos ahora, y si hablamos un poco del futuro scrap, sí, yo creo que de todo, si nos pidieses qué imagen podemos asociar al scrap, yo diría que estamos viendo un salvavidas. O sea que el tema es la distancia a la que tengamos ese salvavidas, ¿no? Porque realmente yo diría que yo creo que es bastante conocido que el sector de la ropa usada ha entrado en un momento de colapso, o sea que era algo que estaba previsto y había trabajos, o sea, yo me acuerdo del proyecto de Fashion for Good en el 2022, que participamos, etcétera, etcétera, donde analizábamos las composiciones de la fracción reciclable para ver qué podía salir de ahí, si reciclado químico, mecánico y tal. Y lo que nos aportaron fue una ampliación de decir, bueno, y ahora vamos a clasificar el reutilizable de baja calidad. O sea, el reutilizable que estáis exportando y todo eso, vamos a también analizar composiciones para hacer ese complemento. ¿Y por qué? Pues decían, porque va a llegar ese momento de colapso de los mercados de exportación de ropa usada, ¿no? África se va a colapsar, va a llegar. Y se hablaba de un escenario 2028, 2030, que podía ser ese escenario, por lo tanto teníamos que estar preparados para ver qué pasaría con esa fracción, ¿no? La realidad es que eso ha llegado ahora, ¿no? Y ha llegado en un momento en forma, yo diría, de tormenta perfecta, ¿no? En el que se nos ha caído esos mercados con dificultades amplias, o sea, no nosotros, a nivel europeo. Y de ahí reacciones de los diferentes gobiernos europeos que están sucediendo. Y se ha juntado también con este retraso de la aparición de ese salvavidas, ¿no?, que para nosotros tiene nombre y apellido, reviste, ¿no?, que lo veíamos más cerca, lo vemos un poco más lejano, pero evidentemente dispuestos a afrontar esa travesía, ¿no?, de este espacio, que esperemos que sea la travesía lo más corta posible, ¿no?, y que para eso trabajaremos todos. Muy bien, después nos puedes comentar un poco más de este contexto, ¿no?, que Sí. apuntas, pero que tiene cierta complejidad, donde también nos hablas también de qué respuestas, ¿no? Quizás habrá que dar a este contexto, o por lo menos propuestas que tenéis en ese ámbito, ¿no? Sí.
Sí, sí. Ricardo, ¿y las entidades locales? Pues vamos a ver, hacer un poquito de historia para saber en qué punto estamos y por qué. Yo llevo trabajando gestión de residuos 27 años. Y hace 27 años la gestión de los residuos textiles no era un problema. No había problema. No era nuestro problema. Yo estrené mis primeros pantalones a los 12 años, porque tengo una familia con 14 primos varones y la ropa iba pasando de mano en mano. Y había una situación incluso que había sastrerías que te daban la vuelta a los abrigos para revertir el paño. De tal manera que había una situación de un tipo de consumo que optaba con una ropa de una cierta calidad porque el objetivo de la ropa es que durara. Fruto de la necesidad, ¿eh? No estemos hablando de situaciones de añoranza del casco de la botella de gaseosa. Estamos hablando de que eso era así no por conciencia ecológica, era por necesidad. Era un tipo de hábito de consumo. Hace 26 años empiezo a gestionar residuos y va ampliándose la cantidad de residuos porque va cambiando los hábitos de consumo, van apareciendo los envases desechables, hay otra forma de consumir que es un consumo rápido. Y en aquel momento, ya os digo, a finales del milenio pasado, pues no era un problema porque no había mucha ropa en el contenedor, el vertedero era muy barato y encima aparecía o un trapero, de los antiguos traperos o una entidad social, que te decían, ¿y si te pongo unos contenedores me lo llevo? Pues mira, no es un problema, pero sí, todo lo que se lleve bien para mí. Es así. Y más aún después empezaron a aparecer un cierto negocio en la ropa usada. Entonces estamos hablando que empezaron a aparecer concursos de ocupación en la vía pública, empezaron a aparecer contratos de gestión o convenios con entidades con finalidad social o de economía social. Es decir, se generó un cierto negocio minoritario, pero apareció un gran fenómeno que es el cambio que tiene que ver con el fenómeno de la ropa de usar y tirar. Y eso no ha sido tan lejano, pero tampoco tan reciente. Es decir, ese disparo de la ropa de baja calidad, pero muy pinturera, que la usas y la tiras. Yo hace tiempo que no tengo niños pequeños, pero me consta que hay gente que se marcha de vacaciones y la ropa que llevan a la playa no vuelve. Porque es tan barata. Me decía, hablando con alguien de Modaré, ¿cómo vas a vender una camiseta de segunda mano si te venden de importación 4 camisetas por 2 euros? Entonces, esa situación nos encontramos que hace 30 años no había problema y ahora el 14% de los residuos de mi municipio son ropa, de lo que va a la fracción resto, de lo que va al vertedero. Que encima el vertedero se ha disparado en precio en comparación, pero sigue siendo muy barato, de tal manera que se va a incrementar más todavía. Y que encima la nueva legislación me obliga no solamente a hacer una recogida selectiva, sino conseguir objetivos de reciclaje. Entonces partimos los municipios en general de una situación donde no empezamos de cero, partimos de menos 20. Hay que revertir la situación anterior, es algo que comentaremos a lo largo del asunto, porque todos esos procedimientos de concesiones administrativas a la hora de recoger la ropa sin trazabilidad hay que corregirlo porque no vas a poderlo demostrar. Hay que cambiar todo el procedimiento administrativo de gestión de los residuos textiles para convertirle en un residuo más, cosa que ahora mismo no se está haciendo. Bueno, Juan Ramón, y el papel de los productores, ¿no? Ha cambiado el contexto, ¿no? Hasta ahora la gestión no era un problema de los productores, con la conciencia social, los datos, aunque es cierto que los valores sociales quizás siguen por la línea, ¿no? De un consumo excesivo, ¿no? De estos productos, pero ahora en este cambio regulatorio con la incorporación de la responsabilidad ampliada, ¿cuál es el papel de los productores y vinculados a ellos los sistemas de responsabilidad ampliada? Bueno, tal como estaban contando Albert y Ricardo, lo que está claro es que hay cosas que no están funcionando bien
Y el cometido del scrap, el cometido de reviste, es conseguir materializar esa circularidad a la que el decreto aspira, la directiva nos señala y a la que un poco todos venimos aludiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo materializar esa circularidad? Implica básicamente, pues, promover determinadas prácticas buenas, ampliarlas, multiplicarlas, fomentarlas. Es decir, lo que funciona bien, mejorarlo y ampliarlo y escalarlo. Y hay determinadas cosas que quizá no están funcionando bien y que hay que evitar que ocurran. Y por lo tanto nuestra tarea es un poco materializar o engrasar, por un lado, complementar lo que falta, y hay muchas cosas que faltan, ya están, de hecho Pilar ha mencionado las infraestructuras, bueno, por supuesto campañas de comunicación, hay un montón de elementos, digamos, que todavía en esta ecuación no están presentes porque no hay unos fondos para ello, ¿no? Entonces, una de nuestras principales funciones va a ser canalizar una serie de fondos desde los productores de producto de textil, de calzado y de textil hogar para generar, digamos, cubrir esos gaps que ahora mismo existen, que están impidiendo que la rueda gire. Pero no solo fondos, hay también otras cosas que hay que añadir para que esto funcione bien y me estoy refiriendo a procedimientos, a especificaciones, a criterios técnicos, es decir, tenemos que tal vez formalizar o contribuir a formalizar desde el scrap una profesionalización y una estandarización de las cosas que quizá hasta ahora han venido funcionando pues de manera, digamos, espontánea, con los mimbres que se tenían, los ayuntamientos, como estaba explicando Ricardo Luis, pues han hecho lo que han podido dentro de su ámbito y, claro, pues bastante se ha hecho por parte de los ayuntamientos, de las entidades de economía social y de los demás operadores textiles que existen en el mercado de tipo privado y bueno, pues se ha llegado hasta donde se ha podido. Sí que estoy de acuerdo, y con esto termino mi intervención, lo que dice Albert, de que quizá, claro, esto se ha visto precipitado un poco por una situación socioeconómica, de hábitos de comportamiento y de práctica a la hora de producir y a la hora de comercializar los productos, y esto hace que haya que apurar, ¿no?, a toda velocidad, porque el agua ya empieza a llegar a los pocos mimbres que tenemos funcionando en el sector, pues ya les va llegando el agua al cuello y entonces se hace urgente esto, ¿no? Muy bien. Antes de entrar así un poco en temas más concretos, ¿no? Sí que quería preguntarle a Albert que desarrollaras un poco lo que estabas apuntando, ¿no? Porque el derecho al final no cambia la realidad. Yo creo que el derecho de los residuos ha sido el reflejo clarísimo. Durante décadas ha habido objetivos y los objetivos no se han cumplido. ¿Por qué? Porque había unas condiciones de mercado que favorecían, pues, por ejemplo, que el vertedero fuera la opción más económica, aunque la regulación decía que teníamos que ir por otro sitio hace décadas, ¿no? Y en este caso me gustaría que profundizaras un poco en la idea que comentaste, y los demás, Pilar, Ricardo, Juan, podéis hacer los apuntes que queráis, sobre el contexto de mercado, que está marcado, lógicamente, por un nuevo marco regulatorio, no solo en este ámbito, sino, por ejemplo, la normativa de traslados, que está muy focalizada, ¿no?, el nuevo reglamento europeo y las previsiones de la directiva focalizadas en eliminar el traslado ilícito y, sobre todo, las condiciones económicas, ¿no?, de mercado y los condicionantes internacionales que antes apuntabas. Si nos das así una visión panorámica para después bajar a las cuestiones concretas y el resto, como digo, comentad lo que consideréis. Si llegamos a las soluciones, vamos, champán para todos. A ver, yo diría que esa tormenta perfecta, ¿no?, de la que hablaba, ese componente que no esperábamos, por lo menos en ese momento, de ese bloqueo de los mercados internacionales, fundamentalmente África, ¿no?, que es el gran receptor de la ropa usada reutilizable, ¿no? Ahí se han producido, yo diría, un fenómeno que quizás ha sido el más desestabilizante, ha sido la aparición de China como ya ahora, hasta hace poco, hasta el año pasado era el segundo exportador de ropa usada, ahora ya es el primer exportador de ropa usada, que es un escenario que ha aparecido en los últimos 4 años, en los 4 últimos 5 años. O sea, tradicionalmente Estados Unidos era el mayor exportador de ropa usada con una diferencia bestial, el segundo Inglaterra, y China aparecía por ahí, ¿no? Hoy se ha convertido en el mayor exportador de ropa usada,
aparte de exportador de excedentes de producción, de esos que hablábamos antes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está influyendo, aparte de otros temas que son recurrentes, ¿no?, en los mercados africanos, dificultad de divisas, de problemas tradicionales, pero sí que ha aparecido ese gran factor que ha ocasionado que ya no son intuiciones, ¿no? El mayor operador a nivel mundial de ropa usada, que era Soex, y digo era porque ha quebrado, o sea, el año pasado Soex quebró y era el mayor operador con plantas de tratamiento en Alemania, en Chile y en Emiratos Árabes, y quebró. Texide, que yo diría que es el tercero o cuarto europeo, ha cerrado las filiales más importantes que tenía en Alemania. Ha habido todos los procesos en Francia donde, a pesar de contar con un scrap, con refashion de tiempos ya inmemoriales, ¿no?, 12 o 14 años, ya no sé cuánto. Bueno, antes era TLC, ahora es refashion. Pues ha habido acciones de, fundamentalmente, los grandes operadores, LRL, etcétera, etcétera, de depositar camiones enteros delante de superficies de venta, de Decathlon, de Kiabi, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de tener un scrap donde sí que ya estaba proporcionando unas ayudas determinadas, ¿no? A nivel general, esa situación de bloqueo es a nivel europeo, quizás donde están sufriendo menos es Holanda, que ya también cuentan con un scrap, y como es muy reciente, yo creo que es un gran clasificador de ropa usada, Holanda, es de los países que tiene superávit de clasificación, y que ha generado que en muy poco tiempo se estén dando respuestas como las que nos gustaría a nosotros que apareciesen aquí, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es muy llamativo que el gobierno sueco, que había promulgado que a partir de 1 de enero de 2025 toda la ropa, independientemente, con riesgo de sanciones, etcétera, etcétera, se depositase en la red de contenedores de recogida de ropa, de 1 de enero de 2025, 1 de octubre de 2025, ha retirado la orden y lo que está transmitiendo ahora es que en los contenedores se ponga exclusivamente la ropa reutilizable de alta calidad, porque todo el sistema se había bloqueado. O sea, se había bloqueado, se había dejado de recoger ropa, contenedores desbordados, con todo ese tema, ¿no? O sea, una marcha atrás tan importante como esta, o reacciones como Francia, que a pesar de tener ese sistema de responsabilidad ampliado, ¿no?, que estaba, el gobierno también en julio hizo un decreto en el que han ampliado, ¿no?, y que esas ayudas que más o menos podían estar entre el refashion había toda una serie de conceptos, era una fórmula trigonométrica con varias variables y tal, pero que al final salía un promedio de una ayuda de 160 euros por tonelada, más o menos, era lo que salía dependiendo de si preparabas más para reutilización o para reciclaje y tal. Lo que han hecho ha sido complementarlo hasta 223 euros tonelada para el 2025, incluso ya han programado 2026, 228 euros. O sea, todos los conceptos siguen, pero si no llegas, se complementa con una factura complementaria para todo este tema, ¿no? O Bélgica, ¿no?, que es otro de los países con superávit de plantas de tratamiento, ¿no? Bélgica y Holanda y Polonia son los que tienen más superávit a nivel europeo, donde el gobierno valón también ahora, en julio, sabéis que hay dos regiones, Valonia y Flandes, en Bélgica, el gobierno valón ha sacado una ayuda concreta de 250.000 euros a TER, que es una entidad de economía social con la que compartimos proyectos europeos, para financiar la capacidad de almacenaje, porque además TER trabaja con Oxfam, también se cogía los restos de Oxfam y de Petit Rian, pero además ha establecido una cuota de, me parece que son 140 euros tonelada clasificada, que no existía, complementaria a una ayuda de 400 euros por tonelada preparada para reutilización en Bélgica, y otras medidas como la exención de la tasa de destrucción, de incineración, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, no es un tema que afecte a Galicia, a España, tal, sino que es un problema global de los países tradicionalmente exportadores de ropa usada, ¿no?, que concretamente pues, es en el caso europeo. Estados Unidos no sabemos qué pasa, pero bueno, ahí lo arreglan rápido. Pero en Europa es una crisis absolutamente global y con ese salvavidas que tenemos en el horizonte y... Claro, eso nos... Sí. Me gustaría hacer una matización en la situación. El profesor Pernas ha dicho que la normativa no se ha aplicado, pero el problema es que si hay una norma que dice algo que incumples, no te pasa nada y encima te sale más barato, vamos mal. Siempre ha estado prohibido conducir borracho, siempre. Pero desde que se aplicó el carnet por puntos y la posibilidad de retirar,
Ahora entras en un bar de camioneros y parece un refectorio de un monasterio, todo bebiendo agua. ¿Y lo hacen por conciencia para evitar accidentes? No, porque como les pague la Guardia Civil, les quita el carnet. Entonces, hay una situación donde la economía circular no es una economía de mercado, es una economía condicionada por unas normas que hay que cumplir y con unos condicionantes económicos como pueden ser los fiscales, positivos y negativos. De tal manera que el punto de inflexión, sin entrar en lo que plantea Albert, que no deja de ser tiritas para el corte, pero no solucionan el problema. El problema es que no hay circuito económico ahora mismo de la gestión de la ropa, porque el camino de la reutilización es muy cortito y da lo que da. Tenemos que ir a otro paso diferente, que es el de la reutilización de esas materias primas para que consigan generar hilaturas de calidad que puedan ser absorbidas por la industria textil con normalidad. Es decir, que no sea una excepción o un plus de que estoy comprometido con el planeta, no. Sencillamente que haya un circuito económico que lo mantenga. Y aquí ha vuelto a aparecer una vez más lo primero que está claro, que lo que necesitamos es un elemento regulatorio claro, que es el Real Decreto, que tiene que salir cuanto antes, aunque evidentemente hay tantos intereses económicos detrás que el Ministerio, tener que digerir más de 1000 alegaciones, lo tiene muy complicado, porque cuando, claro, son además 1000 alegaciones contrapuestas. Y por último, y no puedo dejarlo de ver, hemos visto a todos a Juan Ramón con su chaqueta de lentejuelas, donde es el gran financiador de todo esto, habido y por haber. Pues no, la responsabilidad del productor tendrá que pagar lo que tenga que pagar. Pero no es una hada madrina que viene aquí a repartir billetes de 500. Esto es otra cosa. Lo que tenemos que hacer es que ese criterio de economía circular, tal y como se plantea en el paquete de economía circular, buscando la recuperación de materias primas de las que la vieja Europa carece, se tiene que generar. Pero claro, tenemos que dar la vuelta. No, la reutilización es un camino que muy corto, que da para lo que da. El problema es toda la cantidad de esa ropa barata que no tiene salida en la reutilización, que son miles y miles de toneladas. Y ese camino va a ser un camino muy complicado, que yo todavía no tengo solución. Tendremos que irlo viendo. Pero tengamos claro que el problema no es la reutilización, porque la reutilización está solucionada en mayor o menor medida. El problema es el reciclaje. Yo para discrepar con Ricardo, para variar. Un poco de salsa al Pilar, tema, si quieres, hay que darle un poquito de salsa, ¿no? Yo sí que discrepo en el tema de reutilización si nos ponemos el traje español. O sea, esto es una constante en nuestras intervenciones, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de Inglaterra, 11.000 tiendas de segunda mano gestionadas por entidades sociales, más otras 3.000 o 4.000 mercantiles, y en España pues estamos en las 400, 450 tiendas. O sea, hay espacio para la reutilización de una manera importante en España, que no tanto por el volumen de residuo que va a ser, que va a ser importante, sino por el valor económico añadido que tendríamos. Creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un camino amplio para recorrer. Yo digo, no tanto por el impacto de ese volumen bestial, y en cuanto al reciclaje, yo creo que después tendremos ocasión de entrar también más a fondo. Pilar, creo que querías... Sí, si me permitís, sí, yo quería decir que efectivamente tenemos margen de mejora en la reutilización, aunque estamos viendo un cambio. Yo creo que al menos en Cataluña pues estamos viendo que cada vez hay más tiendas, que cada vez hay más interés en la ropa de segunda mano, pero tenemos muchísimo margen de mejora. Por supuesto, tenemos un enorme campo de margen de mejora en el reciclaje. Estamos absolutamente en pañales. Hemos hecho algún piloto de reciclaje post-consumo aquí en Cataluña, pero, como decía Ricardo Luis, es una cosa pues empujada, incentivada, catalizada, pero no es la práctica habitual. Pero quiero recordar que tenemos muchísimo margen de mejora también en recogida. O sea, la mayoría del residuo textil se está yendo a la fracción resto. Por lo tanto, acaba en vertederos o acaba en incineradoras. En Cataluña calculamos que estamos recogiendo aproximadamente un 12 o un 13%. Quiero decir que con esto quiero decir que los ayuntamientos, los entes locales están pagando un montón de dinero, no ya por la parte que se recoge selectivamente, que en muchos casos no les cuesta nada, pero todo lo que está yendo a la fracción resto en Cataluña calculamos
que está entre 28 y 30 millones de euros cada año que están pagando los entes locales. Bueno, tenemos un residuo que tiene un índice de recogida selectiva de los más bajos. Hay pocos residuos que estamos recogiendo al 10, 12, 13% de recogida. Mucho margen de mejora. Y está claro, la ley 722 marcaba que desde enero de 2025 era obligatorio realizar esta recogida. Desde mi punto de vista, esa obligación ya existía, pero bueno, está más explícitamente puesto desde el 1 de enero. Y mientras no lleguen los productores con su chaqueta de lentejuelas, que me ha gustado mucho el símil, pues mientras tanto van a tener que ser los entes locales que asuman el coste de esta recogida, porque entre todos lo estamos asumiendo en forma de fracción resto, ¿vale? Y van a tener que asumirlo como cualquier otro residuo y van a tener que repercutirlo, tal como dice la ley, en las tasas que pagamos los ciudadanos. Esto es así. Todos deseamos que llegue cuanto antes la responsabilidad del productor, pero mientras tanto consideramos que es necesario que haya una contratación de estos servicios y un pago de estos servicios a las entidades, sean sociales o no sociales, que están dando este servicio a las entidades locales. Bueno, a la vista está que hay un montón de cuellos de botella que resolver. O sea, están saliendo, y quizá yendo cronológicamente, como dice Pilar, hay uno clarísimo que es en la recogida separada. Tenemos que profundizar mucho más en la capilaridad del sistema. Necesitamos un sistema que sea de índole nacional, que sea homogéneo, que haya contenedores cerca de los ciudadanos, no solo contenedores, además otras fórmulas de recogida en centros comerciales, en empresas, en puntos limpios, en tiendas. Es decir, necesitamos rodear al ciudadano de una capilaridad para facilitar que participe y deje de llevar, digamos, estos residuos de textil, calzado y textil hogar a la basura. Este es un primer elemento y está clarísimo. Y partimos de una situación en esto, como dice Ricardo Luis, un poco de menos 20, porque para empezar, bueno, pues esta gestión que se ha hecho de manera espontánea y autónoma por parte de los operadores, pues hace que cada contenedor sea distinto del otro. No hay una imagen, digamos, común para el ciudadano, como así ocurre en otros flujos de residuos, y eso también es otro elemento que hemos de intentar en algún momento coordinar y resolver para que todo el mundo tenga pues un poco la imagen que todos tenemos respecto a otros flujos de residuos, como que el vidrio va al contenedor verde, el cartón va al azul, los envases al amarillo, etcétera, ¿no? Y esto pues es algo en lo que iremos trabajando, ¿no?, próximamente. Por otro lado, como dice Albert, tenemos otro segundo cuello de botella, es decir, la preparación para la reutilización. No tenemos ni la cantidad ni la calidad de las plantas en cuanto a volumen para procesar todo ese material que aspiramos a recoger. No tenemos eso y hay que crearlo. Y por lo que está contando Albert, la situación económica no permite tampoco hacer unas inversiones porque el mercado está como está y solo colocando en el mercado nacional a través de una red de tiendas propias y tal, pues eso no os da la rentabilidad suficiente como para poder invertir. Y este es otro ámbito en el que nosotros seguro tendremos que participar y contribuir a que financieramente eso sea posible hacerlo. Ahí ya llego al punto que está mencionando Ricardo Luis. ¿La reutilización es un camino corto? Bueno, yo creo que, como dice Albert, en España yo creo que todavía tiene bastante campo, pero es verdad que quizá, digamos, conceptualmente, y entiendo, Ricardo, que a eso te referías, a que conceptualmente, claro, reutilizar la ropa es retrasar que llegue un momento a convertirse en un residuo, pero inexorablemente llegará. Ojalá tarde mucho y ojalá eso, digamos, permita un ciclo de vida pues mayor, pero al final eso llega un día que se estropea, la prenda se rompe o lo que sea, y tenemos que crear esa infraestructura de preparación para el reciclado. Necesitamos plantas que tengan unas tecnologías ópticas que permitan clasificar ese material no reutilizable para, digamos, homogeneizarlo y tener balas de diferentes materiales que podamos dedicar a procesos de reciclado, que permitan reintroducir esto como materia prima en nuevos procesos. Esto en España apenas tenemos unos cuantos mimbres, pero nos faltan muchísimos más y no son instalaciones baratas ni son instalaciones que se puedan construir rápidamente.
Ya concluyo, que veo aquí a Ricardo que se está revolviendo en la silla. Hay otro cuello de botella posterior, que son los recicladores. Tampoco tenemos de esto, apenas tenemos recicladores de reciclado mecánico en España, que sería un poco el proceso que permitiría aprovechar el algodón, pero nos faltan otras tecnologías de reciclado para las mezclas que tienen poliéster, que ahora son pues muchas y muy variadas y muy distintas entre sí. Entonces necesitamos, por un lado, que haya un desarrollo tecnológico para, digamos, generar tecnologías que permitan devolver este producto que antes era un residuo como materia prima secundaria a un sector. Esperamos que textil y de calzado, pero tampoco podemos despreciar que pueda ser materia prima aprovechable para otros sectores, como puede ser la decoración, como puede ser la construcción, la automoción, etcétera. Y termino, es que como ves tenemos muchos cuellos de botella y luego tenemos quizá para mí el más difícil, y aquí tenemos retos tecnológicos, económicos, tenemos muchos, ¿no? Pero el ámbito sociológico también me parece súper importante. Ahora tendremos, si lo que queremos es desviar, como dice Pilar, fuertes cantidades de residuos del flujo del vertedero, le tendremos que pedir al ciudadano que al sistema lleve no solo la ropa que está bien, sino la que está mal, la que está regular, que lleve el calzado, que lleve la chancleta, que lleve la toalla, la sábana, etcétera, etcétera, y que el sistema esté preparado para recibir eso. Hoy por hoy no lo está. Es decir, esto hay que acompasarlo, pero ese es el objetivo al que tenemos que ir. Y esa mentalidad también hay que cambiarla, y a la gente habrá que explicarle por qué ahora puedo llevar ya el calcetín roto, o puedo llevar, es decir, cosas que antes, de hecho, bueno, yo las cosas que he visto en las plantas de Modarré o de Humana, que veo por ahí a Rafa, es decir, gente que lleva en la bolsa al contenedor la ropa planchada y doblada. Es decir, el concepto claramente de quien lo está entregando es porque está pensando que esto lo va a usar alguien, ¿no? Eso es loable, eso es impresionante, eso es muy de agradecer, demuestra un compromiso, no siempre es así, pero bueno, se dan casos. Pero claro, ahora también hay que traer todo lo demás, ¿no? Y que el sistema esté listo para recibir eso y sacar lo mejor que se pueda. En unos casos la prenda y en otros casos el tejido del que está hecha la prenda. Has apuntado varias cosas, ¿no? Pilar también pide intervenir. A mí me gustaría, como has apuntado varias cosas, y vamos a ir, yo creo que desgranando las que has apuntado, incidir en una, por lo menos ahora, ¿no? Y después ya iremos hacia otras, ¿no? Que es en el tema, bueno, hemos visto la directiva, ¿no? Establece la responsabilidad ampliada, atribuye, aparte de forma muy directa, ¿no? la responsabilidad de los productores con relación a la implantación del sistema de recogida separada con la colaboración de otros agentes, ¿no? Y en segundo lugar, establece la responsabilidad en cuanto a el coste vinculado con las infraestructuras y los costes vinculados con clasificación y tratamiento. Claro, apuntaba Albert, tenemos una carencia, porque hasta ahora lo que hemos hecho es externalizar el problema, pero ahora hay que capacitarse internamente. Esto pasa en residuos y en otros muchos temas. En medicamentos pasa igual, no tenemos capacidad en Europa para producir determinados medicamentos esenciales. En ese panorama de desarrollo de infraestructuras, de preparación para reutilización, ese reciclado que está aún en pañales, claro, esto requiere una planificación, porque el desarrollo de infraestructuras desde el ámbito privado, desde el ámbito público, apuntaba Pilar, que cree que no es la responsabilidad, y en el ámbito de la economía, esto requiere de una planificación, porque requiere inversión, y además la puesta en marcha de instalaciones no se hace de un día, lo comentábamos estos días, ¿no? De un día para otro. Una autorización ambiental integrada, pues depende de la comunidad autónoma, pueden ser, no sé, 2 años, ¿no? Claro, por eso no puede ser un proceso que se desarrolle de forma intuitiva, casual, requiere planificación. Y por eso ahí, en ese marco, ¿cuál es la responsabilidad del sector privado? La sabemos, es regulatoria. ¿Y cuál es el acompañamiento del sector público? También para facilitar este proceso, ¿no? O sea, ahí, Pilar, pedías la mano, o pedías no sé, si quieres comentar algo sobre esto. Perdón que estaba silenciada. Quería comentar de otro tema, pero simplemente hacer un apunte. No sé si quieres que lo haga ahora o... Bueno, muy rápidamente. Hasta ahora hemos estado hablando de una vez generamos el residuo, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ya tenemos el problema encima de la mesa y a ver cómo buscamos una solución.
yo creo que si lo que queremos realmente es avanzar hacia un modelo circular, no deberíamos olvidarnos como gran reto todo el tema de la prevención. Y cuando hablo de prevención, hablo de cambiar el modelo de producción y cambiar el modelo de consumo. No olvidemos esto. En 15 años, son datos de la Ellen MacArthur Foundation que todos hemos visto, se ha duplicado la producción de ropa en el mundo. Cada vez más ropa, cada vez más barata y cada vez más mala, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la futura normativa, que entiendo que luego entraremos, debe ir también por ahí. Debemos consumir menos, ya sé que esto igual no es muy popular, consumir mejor, consumir más durable y alargar la vida de los productos, ¿no? Y aquí la futura normativa también tiene un reto y los scraps también con todo el tema de la ecomodulación. Solo quería apuntar este tema para que no nos olvidemos, ¿no? Porque a veces tenemos la tendencia de irnos siempre a cuando ya tenemos el residuo generado y a tapar un poco, a apagar el fuego, ¿no? Pues vamos a intentar que el fuego se reduzca, ¿no? Y bueno, respecto a las infraestructuras que comentabas, pues sí es cierto. Entiendo que la iniciativa privada o la iniciativa de entidades sociales están haciendo inversiones importantes, en algunos casos respaldados por el PERTE de economía circular, pero yo creo que nos falta muchísima infraestructura. Entonces, bueno, pues no sé quién va a hacer esa planificación. Creo que no debe ser una planificación pública porque estamos hablando de una respuesta a una obligación a unos privados, pero sí creo que los productores deberían hacer un análisis de lo que va a faltar a nivel de infraestructura en España y mandar mensajes claros a los posibles inversores, a las posibles entidades que puedan hacer estas inversiones, de que van a tener posibilidad de después trabajar, ¿no? Que no se va a llevar toda la ropa fuera de España o no se va a buscar el reciclado en la otra punta del mundo, ¿no? Eso sería interesante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Pilar. Es decir, a ver, por un lado aquí estamos hablando de problemas, cuellos de botella, atascos. En el fondo estamos hablando de una oportunidad histórica. O sea, como país, España está en posición de convertirse en un hub en el sur de Europa para la reutilización y el reciclado textil. Tenemos además todavía un sector importante en España. Hay casi 20.000 empresas manufactureras en España, principalmente en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Castilla-La Mancha, de empresas que fabrican hilo, fabrican tejido, confeccionan. Confección ya de moda queda poco, pero bueno, todavía queda mucha confección de ropa profesional, de textil hogar. Es decir, todavía tenemos un tejido que podría aprovechar. Si conseguimos convertir el residuo en materia prima secundaria, podría ser un sector que se vería revitalizado, ¿no? Y eso hemos de aprovecharlo. Y para que eso ocurra, tiene que haber un marco legal adecuado para acompasar esto, porque si se hace bien podemos promover ese desarrollo industrial, si se hace mal podemos acabar de estropearlo. El otro día tuvimos una reunión con el ministro de Industria hablando de esto precisamente porque hablábamos de la necesidad de abordar esto como reto país y sin querer desviar, y desde luego no es mi intención, desviar la responsabilidad que los productores, las empresas que ponen producto de textil y de calzado en el mercado español han de tener, y eso es algo que no se va a evadir ni se va a eludir, pero sí que esa planificación y sí que abordar cómo vamos a crear esta infraestructura es algo que debemos hacer un poco conjuntamente todos, el gobierno, las comunidades autónomas, todas las entidades implicadas en este ecosistema textil. Nosotros, respondiendo un poco a Pilar, sí tenemos previsto en Reviste hacer un estudio de infraestructuras, es decir, ahora en los próximos meses de este año, hacer, digamos, un diagnóstico de las infraestructuras que tenemos y las que faltan por tener. No esperamos tener un mapa porque para nosotros, o sea, nosotros no vamos a ser quienes decidamos si una planta tiene que estar en Guadalajara o en Teruel, ¿no? Eso, pero sí que por lo menos tengamos una claridad de qué cosas o qué mimbres existen y qué falta, ¿no? A todos los niveles, de clasificación para la reutilización, clasificación para el reciclado y reciclado. Y con esto ya concluyo, que me estoy largando unos mítines aquí importantes. Se acercan frecuentemente a nosotros empresas con proyectos de reciclado, con proyectos interesantes.
algunos más realistas que otros, porque en esto también hay diferentes niveles de desarrollo. Hay mucho proyecto a nivel piloto, pero hay poco proyecto industrial, de verdad, que pueda resolver miles de toneladas. Tú cuando les preguntas a estas empresas que vienen te dicen, no, sí, tengo una planta en Como, en Italia, ven a verla. Bueno, pero ¿y cuánto tratas ahí? Pues 5 toneladas a la semana. Ostras, es que con esto no voy a ningún lado. No, pero si podemos escalarlo. Bueno, vamos, seguro. Y a veces tecnológicamente eso está por comprobar, ¿no? En esto también tengo que reconocer que contamos con la ayuda de las empresas que están participando en Reviste, alguna gallega aquí presente, que pues sus técnicos conocen muy bien estos procesos y nos están ayudando a interpretar la validez técnica comercial de estos planteamientos, porque a veces también te viene mucho vendemotos, ¿eh? Esto también te lo tengo que decir, que te viene gente que te dice, no, a mí me lo das todo junto y yo te lo subo al cielo, ¿ya? Bueno, ya, pero eso, a ver, seguro. Entonces, realmente tenemos que abordar esto a nivel país. Y eso es un esfuerzo compartido. Pero esto nos pasa para las infraestructuras y nos pasa para el cambio sociológico que tenemos que conseguir de la gente. El sistema educativo, es decir, todos tenemos que conseguir convencer al ciudadano de que tiene que comprar distinto, valorando otros atributos de las prendas que no sean solo el precio y que empiece a aprender a valorar la durabilidad, la reutilizabilidad, la reciclabilidad. Eso es un esfuerzo importante y no será rápido. Y también a la hora de gestionar el residuo, pues también hay que, igual que se ha hecho con otros residuos y en los libros de los chavales ahora encuentras, ¿no? Pues por qué es bueno reciclar el vidrio, por qué debo de llevar la caja de cartón de zapatos al contenedor, pues eso mismo tenemos que llevarlo también en el ámbito textil y de otros ámbitos, ¿no? Es decir, es un esfuerzo compartido y el scrap, desde luego, es uno de los elementos centrales, pero no podrá ser el único. Nosotros no tenemos ni capacidad normativa, ni capacidad, digamos, de control, ni de supervisión, ni mucho menos de sanción a nadie. Y ya termino. También tenemos que convencer a las empresas. Nosotros en Reviste tenemos ahora 11 empresas participando de este scrap voluntario. Y son empresas muy grandes, pero son empresas con voluntad de liderazgo y con visión estratégica. Pero claro, también hay mucha pequeña y mediana empresa pues que ahora mismo está intentando llegar a final de mes y desde luego no está pensando ni en la circularidad, ni en Reviste, ni en nada. Y tenemos que decirle, oye, pues tú también estás implicado, ¿eh? Porque tú también vas a tener que hacer cambios en todo, ¿no? Bueno, he lanzado un mensaje que quiero dejar aquí. Los residuos los tenemos que tratar, o sea, los residuos textiles hay que tratarlos como cualquier otro residuo. Es decir, el primer salto que tenemos que tener es que el residuo que se desecha es un residuo. Otra cosa es el circuito, el borrador del Real Decreto también establece que va a haber dos circuitos, el de la reutilización y el de el reciclaje. Eso sí, aparece la figura del mestre composteiro trasladado a la selección de los residuos, donde alguien determinará, mediante un procedimiento de sommelier, esta prenda que está recogida como residuo lo vamos a poder reutilizar. Bueno, sobre cómo se desarrolla. Pero en principio, lo que dice el Real Decreto es que hay dos circuitos, el de la reutilización por un lado y el del residuo por otro. Y en esa situación de residuo, tratándolo como cualquier otro, tú tienes que ver los hábitos de consumo de cada sitio. Porque a mí cada vez que me citan que la basura orgánica se recoge una vez a la semana en Estocolmo o en Alemania, yo me acuerdo cuando estuve estudiando en Alemania, que estuve un tiempo, pasé un hambre, si es que no comen. Si no comen, ¿cómo van a ser residuos orgánicos? Pues entonces, en Estocolmo, con una temperatura medio anual de 7 grados, una máxima, un pico de 27 grados en verano y de 20 grados bajo cero en invierno, pues la verdad el consumo de camisetas de manga corta y de pantalones bermudas me parece que será escaso. Es decir, que el consumo en los países de Centro Europa, países mucho más fríos que nuestro precioso territorio patrio, que incluso en Galicia hay unas temperaturas moderadas, pues necesitan ropa de más calidad porque si no pasan frío. De tal manera que tú tienes que adaptarte al residuo que se produce en España. Y el residuo que se produce en España
puede ser más ligero y, por lo tanto, de otra calidad diferente. Ahora mismo hablamos también de ese cambio de hábitos de consumo. Y hay un tema que me parece muy, muy, muy importante, que es el tema de la ecomodulación de la responsabilidad del productor. La mejor manera de cambiar el hábito de consumo es que una camiseta de mala calidad no valga €1. Porque si vale €1, la diferencial de precio, cuando te hagas el primer agujero a la semana, la tiras. Claro, hay un planteamiento teórico que hago yo, que la gestión de los residuos, es que si la responsabilidad del productor no cubre la totalidad de los costes reales, se produce una deuda ambiental. Una deuda ambiental que se prolonga en el tiempo, hay un efecto de cascada, como dice el profesor Zoboli de la Universidad del Sacro Cuore y de Milán, es decir, que si lo que tú haces y la gestión de sus residuos a ti no te importa, pues se la pasas al siguiente de la bola. Y el último de la bola somos los ayuntamientos. Por lo tanto, hay una situación clara de que tiene que haber, en primer lugar, el tema de la reutilización, llévese hasta el límite. Hasta el límite. Que yo dudo, y es algo que se podrá estudiar a través de la responsabilidad del productor, a través de los recuperadores, a través de los ayuntamientos, dudo muy mucho que se pueda reutilizar más del 20% del volumen de residuos. Oye, que ya el 20% es mucho, pero que queda 80%. Entonces, aquella ropa que tenga una rápida degradación y se convierta en residuo, tiene que estar sometida a una responsabilidad del productor y una ecomodulación para que merezca la pena comprar ropa de más calidad. Esto es un problema de abanico de precio. Por lo tanto, que el consumidor... os pongo un ejemplo muy claro de ecomodulación y de impacto fiscal. Estoy hablando que para trasladar la ropa al conjunto de los residuos. Durante años ibas al supermercado y te daban bolsas de plástico hasta decir basta. Muchas campañas de concienciación, mucha situación donde la basura dispersa, el problema de los océanos con las islas de plástico. Cuando se implantó la medida de cobrar las bolsas, se ha reducido en un 70% el consumo de bolsas, porque la gente coge las bolsas que necesita. Si la ropa tiene internalizados esos costes ambientales, la ropa barata ya no será tan barata y no merecerá la pena. Y eso es un desafío que te lanzo a ti, Juan Ramón, porque vas a tener que decirles a tus jefes que tienen que cobrar más cara la ropa de rápido desechamiento. Y eso entramos en una serie de complejas situaciones económicas. De la misma manera que cuando se pusieron la bolsa de plástico, dice, ahora me las cobran. Dice, tonto, antes te lo cobraban también, pero no te lo decían, porque estaba metida por dentro. Entonces, esa situación que estamos hablando, el cambio de hábitos de consumo pasa por la ecomodulación de la contribución al contribuyente. Ahí lo tienes complicado. Sí, bueno, no me quiero colar, ¿eh? Por Ramón, que lleva un tiempo esperando. Sí. Por referencia a lo que ha comentado Pilar, la importancia de la sensibilización, de trabajar el consumo responsable, ese compartir, que lo está haciendo en la sociedad, los impactos de la ropa usada, ¿no? Yo creo que ya estamos incluso exagerando, ¿no? Del sector contaminante, etcétera, etcétera. Pero tú has utilizado cambio sociológico y es imprescindible. A mí hay un dato que lo he compartido algunas veces porque me impactó tanto cuando me enteré, que lo he compartido en alguna ocasión, que era datos de Eurostat. O sea, que yo creo que a nivel europeo es lo más fiable que tenemos en cuanto a datos. El consumo en España de ropa de vestir y calzado en el año 2009-2010 estaba alrededor de 24.000 millones de euros anuales. Año 2009-2010. Plena crisis hipotecaria, bancaria, paro en el 20 no sé cuántos %, etcétera, etcétera, y 1.800.000 españoles menos que los que estamos ahora pisando la península. En el año 2019, 2020 la pandemia no cuenta, 2021 no cuenta, 2019 o 2022, ese consumo ha bajado más de 2.000 millones. Nos hemos pasado de 24.000 millones de consumo en ropa de vestir y calzado a 2.000 millones menos 10 años después, cuando todos los datos hablan de doblar, que además ha salido antes también en la mesa, el consumo, ¿no? O sea, es decir, es así de claro. O sea, no tenemos que gastar menos, estamos gastando menos, pero estamos gastando muy mal, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que decimos, oye, hay que trabajar ese tema y me parece perfecto, el cambio sociológico tiene que ir por ahí.
consumamos mejor. Pilar, ¿querías comentar algo? Sí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final yo creo que la responsabilidad ampliada del productor se basa en que el consumidor pague por el coste del residuo que se generará el producto que ha comprado, ¿no? Actualmente, pues se paga, o en general los residuos se pagan mediante las tasas, o sea, en vez de pagarlo como ciudadanos, debemos pagarlo como consumidores. Si yo como consumidora me compro 5 abrigos cada año, debería pagar el coste de lo que cuesta gestionar esos 5 abrigos. Y si en cambio mi abrigo me dura 5 años o 10 o 15, pues debería tener otro tipo de impacto económico, ¿no? Es fundamental la acumulación. La regulación es fundamental. El Ministerio, cuando hablamos con ellos hace un año y pico, fue una de las cosas que nos mencionó que teníamos que abordar de manera enérgica desde el principio, tanto la trazabilidad, trabajar en la trazabilidad del residuo como trabajar en la ecomodulación. Y esto es algo que ya estamos estudiando y porque aspiramos a tener ya, digamos, un sistema tarifario en reviste, pese a que todavía somos un scrap voluntario, pero entendemos que el decreto en algún momento se publicará y ya pasaremos a ser un scrap obligatorio. Ya estamos trabajando en estudiar este sistema tarifario, que haya una ecomodulación, es decir, que cuando las empresas tengan que participar en el scrap y financiarlo en función de las toneladas que pongan en el mercado, pues una tonelada de prendas duraderas, reutilizables y reciclables pague menos que una tonelada de ropa no reutilizable, no duradera, no reciclable. El concepto es muy claro, lo difícil es aplicarlo de manera práctica a una lógica y a un léxico textil, que le podamos decir a la empresa, no solo a una empresa grande, a una mediana y a una pequeña. Tú dime qué es lo que estás produciendo y en función de eso te tendré que cobrar. Tampoco podemos pedirle una información muy granular porque si no a las pymes las vamos a asfixiar administrativamente. O sea que tiene que ser un sistema, digamos, justo y que respete, digamos, las posibilidades que las pequeñas empresas y medianas tienen. Dicho esto, os voy a contar también una anécdota. No sé si hay por aquí algún representante de Selmark. Es una empresa viguesa muy prestigiosa, hace trajes de baño, lencería y tal. Y un día hablando con el empresario para contarle pues, que venía la RAP, que vienen obligaciones. Algunas obligaciones las empresas las podrán afrontar colectivamente a través del scrap, pero otras obligaciones las va a tener que afrontar individualmente cada uno, y esto de, digamos, definir si pongo una prenda más o menos duradera con más material reciclado o menos, eso lo va a decidir cada empresa por su cuenta, ¿no? Pero hablando de esto, además de la sorpresa desagradable de que se llevó cuando le estábamos explicando, o sea, que esto va a ser un coste adicional para mí, que voy a tener que integrar este coste ambiental, esta internalización a la que tú mencionabas en tu intervención inicial, ¿no? Tengo que internalizar estos costes, tal, bueno. Entonces se va el hombre allí a un burro que tenía con unas perchas y me enseña un bañador y me dice, mira, este bañador me lo ha copiado Shane. Y lo vende aquí en España 5 veces más barato que yo. Y tú me dices que yo tengo que incorporar un coste que es la gestión del residuo textil en España. Vale, pues no me va a quedar más remedio que hacerlo, pero lo que quiero saber es qué mecanismos va a haber para que Shane también soporte el coste ambiental de este residuo que va a vender aquí en España, porque mi bañador va a tardar 5 años en llegar al contenedor, pero el suyo va a tardar 5 semanas. Y solo faltaría que encima esté yo aquí financiando el coste ambiental de esto. Y entonces, esta injusticia tiene que estar prevista de alguna manera, y no solo en el BOE, sino a nivel aduanero. El otro día me daban el dato. En Europa entran cada día 12 millones de paquetes, de paquetitos de estos. 12 millones diarios. Aproximadamente un 40% de textil y calzado, un 40% de aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes y luego el resto ya pequeño, ¿no? Pero textil y calzado un 40%. Hoy solo se supervisan 83 paquetes de cada millón.
Yo esto no lo sabía cuando el empresario de Selmark se estaba quejando de esto, porque si se lo llego a contar ya directamente pues, se suicida allí mismo, ¿no? Entonces, esto de verdad es una cosa extremadamente importante, porque como dice Ricardo Luis, los kilos que nos vamos a encontrar, el último de la pelota, el penúltimo y tal, es esto. Y o todos contribuimos de manera justa a asumir la parte que nos toca, o si no, aquí se van a producir desequilibrios que son justo los contrarios a los que pretendemos corregir, ¿no? Esto que apuntas, Juan Ramón, es muy importante porque, claro, la responsabilidad ampliada del productor, como decía Pilar, es una herramienta fundamental del cambio de comportamiento, ¿no? Si no hay internalización de costes por los actores, productores y consumidores, no hay cambio de comportamiento. Eso es. Las campañas de concienciación están muy bien, es un acompañamiento, pero el elemento económico es fundamental para el cambio de comportamiento, ¿no? Pero claro, la responsabilidad ampliada del productor también tiene un elemento vinculado con la competencia, la garantía de la competencia. Sí. Si no hay una aplicación efectiva de la responsabilidad ampliada del productor, y hay algunos operadores, algunos productores que pagan la responsabilidad ampliada y otros, particularmente de terceros países, que no asumen esa responsabilidad, no solo hay un problema ambiental, sino que hay un problema De competitividad. alteración de la competencia por encima, primando empresas de terceros países que contribuyen a precarizar seguramente condiciones laborales en el estándar europeo, ¿no? Por tanto, ahí ese es un tema de fondo que apuntas que es muy interesante y que remite, ahí no sé si Pilar y Ricardo como representantes del sector público, yo creo, un déficit que se está plasmando en los últimos años con el avance regulatorio tan intenso que se está produciendo en esta materia. Tenemos una organización administrativa estatal, autonómica y local que está pensado para otro contexto regulatorio, tanto en la gestión de residuos como especialmente en el control y la vigilancia de la responsabilidad. Si hiciéramos un análisis del seguimiento de la aplicación de la responsabilidad empleada del productor por parte de las comunidades autónomas, yo creo que haríamos una reflexión hacia la necesidad de un cambio de estructuras administrativas que respondan a este contexto estratégico, no estructuras administrativas pensadas para otro marco. Y ahí también está el Estado, está el Servicio de Comercio Exterior, tiene capacidad suficiente a nivel territorial, provincial, para hacer este acompañamiento, que no solo está aquí, está en el reglamento de envases, ¿no? Con la incorporación de material reciclado de terceros países, que esto es un problema que va mucho más allá de este contexto. No sé, ahí os interpelo al sector público. Yo para en este caso concreto, y perdona Pilar que te pise un poco, yo soy miembro de la Comisión Nacional de Coordinación en Materia de Residuos en representación de la Federación Española de Municipios y nos han convocado el 10 de diciembre una reunión. Tengo que ver todavía el orden del día porque me ha llegado la convocatoria, pero no he leído el orden del día. Es posible que desde la Federación Española de Municipios hemos surgido al Ministerio porque ahora mismo en el cumplimiento global de objetivos de los ayuntamientos hay dos residuos que nos comen. Y digo que nos comen porque son porcentualmente los que pueden permitir llegar a obtener las cifras para llegar a los objetivos europeos, para que no nos dé Europa un estacazo que se nos ponga los pelos de punta, los que los tengáis. Es decir, que son la materia orgánica y el textil. Esos son los dos sitios donde hay carne donde morder. Pero claro, hemos visto que el textil, como no hay responsabilidad del productor, no va a arrancar. Es que es así. Entonces, volviendo a esa similitud de que el textil es un residuo más. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen una situación histórica de conflicto. Hay 27.000 scrap que se pegan de bofetadas entre ellos y que iban por los lados hasta que se impuso una oficina de coordinación para que dijesen, mataros entre vosotros y entre todos tenéis que haceros cargo conjuntamente de la responsabilidad del productor. El textil está reviste que tiene pinta de que va a ser ampliamente mayoritario, pero ahí hay otro en el textil y podrá surgir 27.000 flores que se tendrán que coordinar y que se maten entre ellos y que paguen la responsabilidad del productor a los que tenemos que hacer el servicio público de recogida selectiva y tratamiento de los residuos, que somos los municipios, lo que nos tengan que pagar. No queremos hacer negocio, pero no queremos que el ciudadano contribuyente pague lo que tiene que pagar el ciudadano consumidor, que son dos conceptos diferentes. Eso por un lado. Y por otro lado, de la misma manera que
el tema del cachondeo con la gestión de los aparatos eléctricos y electrónicos era estratosférico, se impuso un control de aduanas por parte de que, de la misma manera que no pasa ningún alimento que no se compruebe fehacientemente, que está verificado que tiene los estándares de sanidad de la Unión Europea, que pase lo mismo, que haya un registro de productores en los aparatos eléctricos y electrónicos. Y sorprendentemente en un mes se incrementaron en 1000 importadores, no solamente ya de China, de Vietnam, de India. Los aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño vienen de toda Asia, no vienen solamente de China, ¿no? Porque China también está deslocalizando. Ya está fabricando China en Vietnam, en Indonesia y en otros sitios. Entonces, en el tema del residuo textil es el mismo camino. En primer lugar, que la responsabilidad del productor esté con una oficina de coordinación para que se reparten los costes entre todos. No olvidemos que un calzado, me decía no hace demasiado alguien, que una zapatilla tenía hasta 27 materiales diferentes. O sea, que el reciclaje del residuo textil es la pera limonera, pero el del textil ni os cuento. Digo, el del calzado ni os cuento. Y después, evidentemente, tiene que haber que la ropa, los textiles importados tienen que tener un gravamen para permitir evitar lo que tú comentabas. Es decir, cada uno tiene que pagar lo que tenga que pagar. Y, entre otras cosas, por ahí una situación de justicia económica. Que el que no se ha puesto el bañador de Sein no lo pague. Ir un poquito a lo que comentaba Ricardo, quería decir que efectivamente yo creo que el tema de vigilancia del mercado es un reto enorme que tenemos no ya en España, sino en toda la Unión Europea. Estamos inundados de productos que vienen de otros mercados y no solo ya controlar que contribuyan a la RAP, sino otro tipo de requisitos de ecodiseño que pueda haber para determinados productos o incluso de prohibición de determinadas sustancias que no deberían encontrarse en estos productos, sean productos textiles o productos de aparatos electrónicos, etcétera, ¿no? Este es un ámbito que los que trabajamos en el ámbito de residuos se nos queda un poquito lejos, ¿no? Pero sí que creo que deberían dedicarse mayores esfuerzos, mayores controles para garantizar que lo que entra en el mercado europeo cumple los requisitos de la normativa europea y contribuye a la RAP si es que existe, ¿no? Y si no, estamos haciendo un flaco favor a las empresas europeas que están haciendo un esfuerzo por cumplir toda esta normativa. Es imprescindible aumentar los controles, aumentar esta vigilancia de mercado y, bueno, como comentaba antes Ricardo, también los mecanismos de coordinación entre los diferentes sistemas de responsabilidad ampliada del productor, sean colectivos, sean individuales, absolutamente imprescindibles. Evidentemente, cuando he hablado de ese recorrido histórico, ¿no?, del consumo, etcétera, etcétera, hasta ese año 2009-2010 siempre había sido creciente y, evidentemente, todo eso tiene que ver muchísimo con la aparición de la ultra fast fashion, ¿no? O sea, cuando aparece la ultra fast fashion es cuando se empiezan a cambiar modos de consumo, en fin, muchísimas cosas de este tipo, ¿no? Yo hay una noticia que no he podido contrastar, pero que sí que leí hace poco, que era desde la imposición de aranceles de Trump en Estados Unidos, que las importaciones textiles en Europa en 3 meses habían aumentado 5.000 millones de euros. Es decir, o somos capaces de establecer, llámale barreras arancelarias, no lo sé, esto Gemma, seguramente tú dispones de más armas para poder, o sea, pero ha sido así. O sea, es decir, ¿no? Es un dato que ha salido, no lo he podido contrastar, pero que realmente es sorprendente. O sea, que preparémonos, ¿no? Yo, si no tenéis más, quería comentar una cuestión, que es volver un poco atrás, ¿no? Y ahí, Albert y Ricardo, quería que comentarais algo sobre esto, que es sobre lo que está ocurriendo en las entidades locales. Ahí tengo el sesgo de gestión de las entidades locales. Lo que está ocurriendo con la gestión de la recogida y la participación de las entidades de economía social, particularmente centros especiales de empleo, empresas de inserción y también otros agentes de la economía social, ¿no? Hay un panorama así como muy diverso, ¿no? Desde entidades locales que siguen licitando contratos de modo completo, sin respetar la reserva, ¿no?, de contratos en el sector textil para centros especiales de empleo, empresas de inserción. Después continúan algunas entidades que están realizando esa labor a través de puras concesiones administrativas. Te doy una concesión y tú ubicas los contenedores, ¿no?, en el espacio público y a partir de ahí realizas una actividad de forma autónoma. O incluso hay situaciones en las que ha habido, bueno, pues a través de la figura de convenios,
convenios público-privados que esconden la prestación de un servicio, ¿no? En fin, que hay una realidad como muy diversa en donde quizás hay un problema que creo que se apuntaba antes de profesionalización, ¿no?, de la labor de las entidades de economía social en la propia gestión de residuos municipales, que también requiere profesionalización en la gestión pública a la hora de planificar cómo se desarrolla esa acción y particularmente ahí está la reserva, ¿no?, de contratos, ¿no? Y nada, quería que comentarais un poco esto, ¿no? En ese panorama donde ha habido pues, una gestión, bueno, sobre todo guiada por convenios y por concesiones administrativas, ¿no?, con una nueva ley que introduce la contratación reservada, bueno, pues hacia dónde tenemos que ir en el sentido de profesionalizar más el funcionamiento del papel de las entidades de economía social, ¿no? Yo te diría que la primera, yo diría sorpresa, era que cuando sale la ley 2022, etcétera, etcétera, yo diría que más o menos todos esperábamos una avalancha, una luz de licitaciones. No se ha producido. O sea, ahora me equivocaré con la cifra, pero estábamos hablando de que se han producido desde 2022 hasta ahora, no llegaba a 200 licitaciones en toda España, ¿no? Con toda la variedad que quieras, ¿no? Desde contratos reservados al 100%, contratos reservados al 50%, licitaciones sin reserva de contratos, que en algunos casos pues hemos recorrido otros, o sea, con toda la variedad, pero la primera sorpresa era la poca cantidad de licitaciones que han salido, ¿no? También otra sorpresa es las licitaciones importantes contra prestación económica. O sea, no, el ayuntamiento pedir unos cánones importantes, o sea, desde 1.000, 1.500 euros han salido licitaciones de ciudades importantes de España, de que el operador pues tiene que pagar, por decirlo de alguna manera, para poder instalar esa licitación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son sorpresas, quiero decir, cosas raras, ¿no? Si vamos con luces, o sea, con luces pequeñas, evidentemente, pues sigue habiendo convenios, sigue habiendo situaciones de facto que se producen y que están ahí y tal, pero que no ha habido esa avalancha, ¿eh? Te estoy hablando, podría darte el dato concreto, por la tarde os lo daré, si queréis, el número concreto de licitaciones, pero no llegaba a 200 en toda España. Pero yo diría que la gran batalla del sector, si realmente nos ponemos la mira cinemascópica, no está en la recogida. O sea, donde tenemos el cuello de batalla, o sea, es en la clasificación. O sea, la recogida, nosotros entendemos que más o menos estamos actualizando el estudio de recogida que hicimos en 2022 sobre datos. Lo estamos cerrando ahora y yo creo que nos dará unas cifras de 110, 115.000 toneladas, más o menos, la recogida. Eso se puede, vamos, si Reviste simplemente toca la campana, nos ponemos, doblamos el número de contenedores en España en 6 meses. Es una cuestión simplemente económica, de complicidad con ayuntamientos y de cubrir agujeros estratosféricos que hay en España. O sea, porque tenemos grandes urbes con un contenedor cada 8.000, cada 9.000 habitantes y que tienen una ratio de recogida que no llega a los 2 kilos por habitante año. O sea, esto tenemos, y tenemos unos cuantos ejemplos importantes. Cuando tenemos el otro ejemplo de alguna comunidad autónoma con una ratio de 1.100, 1.200 y que está recogiendo cerca de los 6 kilos por habitante año, ¿no? Eso existe en el mismo territorio patrio de todo este tema, ¿no? Pero yo creo que el centrarnos hoy en que la batalla va a ser la recogida, es que la ropa va a sobrar. O sea, simplemente cuando entre, el tema que tenemos de caballo de batalla es que las plantas de tratamiento eficientes y todo eso, lo hemos dicho, si tenemos, lo decías tú, 2 años o 18 meses de tramitación de no sé qué, ahí es donde vamos a estar. ¿Vamos a recoger 200.000 toneladas? Como Reviste Toque el Pito, las recogemos en el 2027. O sea, pero fácil. ¿Pero quién va a clasificar esas? ¿Vamos a poder seguir exportando el residuo sin clasificar? Yo creo que ahí nos equivocaríamos si ponemos el foco en esa recogida, que por otra parte, pues evidentemente la respuesta municipal, no sé si tú tienes más datos, pero ha sido absolutamente corta. No tengo más datos, los tengo todos. Vamos para empezar, ¿quién te ha dicho tú que queremos poner contenedores? Pero vamos a ver, es que volvemos a las mismas, esta puñetera manía que tiene todo el mundo de decirnos a los que tenemos la obligación de hacer las cosas que lo recojan las tiendas. ¿Por qué tiene que acabar? Yo pensaba que ibas a decir los Reyes Magos. No. Esos enanitos
que salen por la noche, se hacen así y hacen desaparecer mágicamente la basura de las ciudades. Vamos a ver. Quien tiene la obligación legal de hacer la recogida y el tratamiento de los residuos son los ayuntamientos. Las entes locales, porque también aquí están las diputaciones provinciales muy importantes en sitios donde hay poblaciones, núcleos de población pequeños. Entes locales. Entonces, yo estoy enamorado de Sigre. Sigre vende los medicamentos y les llevas a su puerta y se los comen y no pasan por el circuito municipal. Que a ti te venga cómodo que haya contenedores en la vía pública, a mí no me parece bien. Yo quiero que las calles y las aceras estén para que los ciudadanos paseen, no para que haya más contenedores de basura, que bastantes hay. Bien, esto es por darte un poquito de cariño, que es lo que nos merecemos todos. Bien, partiendo del hecho de que sí es verdad que habrá que combinar, y sobre todo yo te lo digo con tranquilidad, habla con mi amigo Víctor Sarabia de Madrid de poner más contenedores en la vía pública y verás dónde te manda. Porque, claro, hay una situación donde es un sistema con altos niveles de ineficiencia. Altos niveles de ineficiencia. Pero es cómodo, es fácil y es barato. Pero no es eficiente. Entonces, aquí tendremos que llegar a un equilibrio entre que tendrá que mantenerse en puntos de aportación, evidentemente el desarrollo, y en eso sí que tiene una importancia muy alta, los viejos traperos y las empresas que se dediquen a la clasificación para hacer ese circuito de captación de ropa para la reutilización directa, eso me parece importante, porque sean un 15, un 20, un 25, todo lo que no sea residuo, estamos haciendo el problema más pequeño. Después hay que estudiar un circuito de recogida en tiendas que les merezca la pena. Por ejemplo, en mi municipio, el año que viene, la tasa de basuras está contemplado que los comercios de ropa y de textil y de calzado que recojan en su establecimiento van a tener una bonificación del 10% en la tasa de basuras, para fomentar puntos alternativos de depósito fácil. Pues yo me tengo que cambiar estos zapatos, pues cuando llegue me compro unos nuevos y dejo los viejos. Y es una forma también de fidelizar al cliente, etcétera, etcétera. Bien. Hace años había un cementerio que estaba a punto de llenarse y pidió el alcalde de un pueblo pequeño la situación de ayuda para hacer una ampliación del cementerio. No se la dieron. Entonces sacó un mando prohibiendo a la gente morirse. Que en la ley diga que hay que hacer contratos de reserva está estupendo. ¿Y dónde está el dinero para sacarlo? Si acabo de sacar yo lo que dice la ley de contratos de las administraciones públicas, objeto del contrato, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una recogida selectiva de calidad y tal y cual. Pliego de condiciones, así, 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 así. Precio cierto. Hago una consulta al mercado y me habéis contestado, evidentemente, porque cuando se hace una consulta al mercado pones lo que tú crees que puedes sacar y al mismo tiempo después cuentas que tiene que haber una oferta, y me ha pedido el sector 500 euros la tonelada por ropa recogida. Entre otras cosas, ropa de red. Es decir, si yo saco un concurso donde tengo que poner en mi presupuesto que tengo que pagar 500 euros la tonelada, ¿quién me lo paga? Por eso no ha habido concursos, porque en la ley está la posibilidad y la obligación, pero no está todavía el decreto que lo pague. Mira que el día que salga el Real Decreto y esté garantizada la financiación de esta recogida selectiva, vamos, van a florecer los contratos. Igual que te digo, también hay un problema administrativo que habrá que ver, y es que con el tema de la licitación, mis habilitados nacionales me dicen que no puede haber un único contrato, uno reservado y otro no, sino que tengo que sacar dos contratos en paralelo. Aquí hay una situación donde al final la ley de contratos, igual que hay una situación, una cierta obsesión en los habilitados nacionales en lotificarlo todo. O sea, si hay que comprar 2 lapiceros en 2 lotes. Hay una serie de situaciones de interpretación que los contratos con reserva son complicados de gestionar. Y después hay una cosa que en este caso concreto a mí me han invitado aquí, cosa que agradezco al profesor Pernas que me haya llamado a disfrutar con vosotros de la jornada,
es que hay que hacer una cosa que se llama universalidad del servicio. Es que todos los ciudadanos tienen derecho a tener una recogida selectiva con unos niveles de calidad, porque una de las cosas que nos estamos obsesionando en las grandes poblaciones y en las áreas metropolitanas. En España solamente hay 130 municipios con más de 50.000 habitantes. Entonces, tenemos que llegar a esa situación que estamos hablando. A partir de ahí, estamos en una situación de impasse, que todo parte con que cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto de Textiles, se iniciará un tiempo nuevo, porque habrá reglas del juego que ahora mismo no hay. Pilar, sí. Sí, yo quería discrepar con Ricardo Luis, darle un poquito de vidilla también al tema. Hoy en día, en el marco normativo que tenemos una serie de residuos que tienen una responsabilidad ampliada del productor, como son pues, los envases, los aparatos electrónicos, los aceites, los neumáticos y unos cuantos más, en los que, teóricamente, hay unos productores que tienen que asumir el coste de la gestión de la recogida y la gestión de estos residuos. Y tenemos otros residuos para los que no existe esta RAP. En algunos casos, como por ejemplo los residuos orgánicos, pues lo vemos lejos, que eso no sé si algún día llegará, pero lo vemos lejos, y en otros, como por ejemplo el textil, no lo tenemos, pero esperamos tenerlo pronto, o por ejemplo los muebles, tampoco lo tenemos, pero esperamos tenerlo pronto, ¿no? ¿Por qué en el caso del textil cuestionamos que tenga que asumirse el coste por parte de los municipios y repercutirlo en tasa, de acuerdo con la ley, y en cambio en otras fracciones, como por ejemplo los muebles o la fracción orgánica, pues no hay esa discusión y los entes locales entienden que es su responsabilidad legal recoger y pagar por la gestión de estos residuos y repercutirlo en la tasa? Es una cosa que no entiendo, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que es porque tenemos una historia. Yo me he hartado de oír a muchos municipios que me dicen el residuo textil va solo, va solo. ¿Por qué va solo? Pues porque durante muchos años me lo han quitado de delante, o al menos me han quitado una parte pequeñita de lo que se generaba y no me daba ningún problema, o incluso en algún caso me daban un pequeño ingreso por cada contenedor que había en mi municipio, ¿no? Pero la situación ha cambiado. Recoger y gestionar residuos textiles cuesta dinero y hay una obligación legal, como tú dices, Ricardo, por parte de los municipios de recogerlo y tienen que asumirlo mientras no haya una RAP, tendrán que asumirlo los municipios y repercutirlo en las tasas. No veo por qué tiene que ser diferente de otras fracciones que todavía no tienen RAP. Totalmente de acuerdo contigo. Es un problema de tiempos. Es un problema de tiempos porque al final la expectativa, y es una cosa que personalmente hice en la Comisión Nacional de Residuos, cuando el Ministerio planteaba que teníamos que avanzar en la recuperación, propusimos desde la FEM que había que darle prioridad absoluta al tema de los residuos textiles para abrir nuevas expectativas. Eso que dices es así. De hecho, a fecha de hoy, la recogida que se está haciendo por parte de los ayuntamientos, buena o mala, acaba repercutida a la tasa de una forma injusta porque la ley es del año 2023 y, desgraciadamente, los procesos legislativos son muy lentos y complicados. No aparece en la ley la posibilidad de efectos retroactivos, es decir, que bajo ningún concepto mi querido amigo Juan Ramón va a tolerar pagar un céntimo antes de que se publique el Real Decreto, y así estamos. El residuo que ahora mismo me cuesta a mí más caro son los colchones, que pago 260 € la tonelada por gestionar adecuadamente los colchones. Entonces, esta situación no es que vaya solo. A un municipio que hasta la fecha de hoy no le cuesta un céntimo gestionar los textiles, o que incluso le pagan 4 duros por poner los contenedores en la vía pública, tras pasar de que no le cueste nada o que incluso haya ingresos a tener que pagar una cantidad muy importante, es un salto muy profundo. Esperemos que en la reunión que tenemos el día 10 nos digan que es que en el 1 de enero del 2026 tengamos el Real Decreto y nos volvemos a ver a Santiago y empezamos a trabajar en el futuro. Eso no va a pasar, me temo, Ricardo, y lo sabes perfectamente. Bueno, déjame. Bueno, habéis apuntado... Bueno, lo que está pasando también, y yo quería ponerlo encima de la mesa, es que, según lo que pasa en otros sitios, pero en Cataluña al menos, es que en determinados territorios, no en las grandes ciudades, pero en determinados territorios se están retirando contenedores que llevan años. O sea, las entidades han estado soportando
el coste de esta gestión y en determinados sitios donde hay una menor densidad o la calidad de la ropa no es suficiente, se están retirando contenedores porque no hay nadie que lo pague. Esa es la Apuntando varias realidad. cosas, ¿no? El tema que es un poco la discusión de fondo, hay un tema sobre el modelo de responsabilidad ampliada vinculado a la gestión local. Ahí la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia sobre los envases ha introducido un debate muy interesante, que como vamos un poco de modo inercial en España, que es el modelo financiero, ¿no? Yo pago, ayuntamiento asume la gestión y es como cliente pago, o un modelo que existe en Europa, en la gestión de los envases, que es un modelo organizativo. Usted paga y gestiona porque es un residuo que le corresponde a usted gestionar, ¿no? Por eso que ahí, con el Real Decreto, comparando la directiva del Real Decreto, me parece que hay un tema como abierto, ¿no? A la hora de definir cuál es ese modelo, si más parecido a los envases o más parecido a aparatos eléctricos y electrónicos, donde hay un sistema que dirigen los productores con colaboración de otros agentes, ¿no? O sea, ahí creo que es un tema. Y después otra cuestión sobre el tema económico, que es un clásico, y simplemente recordar, que me parece importante, ¿no? Cuando se introdujo la contratación reservada en la ley, la justificación que aparece en las múltiples enmiendas que introdujeron esta modificación en el Senado, lo justificaban, motivos ambientales, sociales, lógicamente, por motivos de eficiencia económica. Claro, eficiencia económica no exclusivamente la concreta eficiencia económica local vinculada al gasto de un contrato, sino la eficiencia global vinculada con las reducciones de costes, en costes sociales, la ampliación, o sea, el empleo de personas en situación de exclusión. La evaluación económica de esa contratación reservada en términos sociales se ha adoptado por eficiencia económica. Claro, esto creo que es importante, más allá, un problema que es diferente del de la financiación de las entidades locales, que es un problema que va más allá, ¿no? de esta cuestión. Lo que sí creo es que hay que cambiar la dinámica de entender que el residuo es algo que gestionan unas entidades y que lo hacen motu propio y que no debe costar nada. Yo creo que esto no se sostiene. Y supongo que las condiciones de mercado que comentabas antes, Albert, pues hace difícil mantener modelos de este tipo, que podrían ser una concesión donde yo te otorgo la posibilidad de explotar, tú obtienes beneficios derivados del mercado y no tengo por qué pagarte. Esto es un contrato legítimo. No sé si el mercado facilita este tipo de opciones en la actualidad, ¿no? Actualmente no, pero sí, Claro. para contestar a Ricardo, o le das al ciudadano más recursos para depositar la ropa, vía contenedores en la calle, en espacios semipúblicos privados, las tiendas, etcétera, etcétera, o el 15% que te va a la fracción resto, te va a seguir yendo a la fracción resto. O sea, esto es impepinable. O sea, yo creo que es así. Sí. Bueno, como veis, somos conocidos, llevamos mucho tiempo trabajando apasionadamente esta situación. Hay un modelo que está claro. La recogida de los residuos, ahora mismo la ley de residuos nos ha dado a los ayuntamientos dos cosas. Una, mantener el servicio público de recogida, servicio público obligatorio, recogida y tratamiento de residuos por un lado, y por otro lado aparece una cosa que ha pasado muy por encima y un artículo que habla de residuos municipales, que es una mala traducción del inglés de municipal waste, es decir, los residuos que se producen en término municipal. En España, en español, se confunde ayuntamiento con municipio, es decir, que yo tengo la obligación de recoger los residuos que los ciudadanos me entregan y la obligación de supervisar cuando haya una recogida de residuos por parte de los aparatos eléctricos y electrónicos que van a MediaMarkt. Se los tengo que revisar también. Y tengo que inspeccionarlos. Nos han dado una competencia inspectora. Entonces, dentro de ese compendio, para evitar que todo, o bien por un canal o bien por otro, los residuos textiles tienen que ir en un porcentaje que supere los objetivos europeos a su reciclaje. Ese es el objetivo. ¿Cómo? Si mañana Reviste me dice que mediante un convenio como hay en otros residuos, que es una de las cosas que me parece importante que estoy machacando continuamente, los textiles tienen que tener el mismo comportamiento que un residuo más, con las mismas circunstancias porque tenemos un bagaje histórico de aciertos y errores en otros residuos. Entonces, el modelo que viene en el futuro, creo que viene en el futuro, es que los entes locales podrán conveniar
con la responsabilidad del productor, que sea el ayuntamiento que se haga cargo y le financie el scrap, o que sea los scrap quien hagan las recogidas selectivas y el ayuntamiento lo supervise. Claro, un modelo de gestión o un modelo de control. Exacto. Por eso. Entonces, esa situación yo creo que va en el paquete de los distintos reales decretos que están en tramitación, tanto en el de envases como en el de textil, como en otros. Claro, es decir, Ricardo, el problema es que, tal como está el Real Decreto ahora, esto se deja al convenio. Yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis para ver cuál es, por lo menos hacer ese análisis, ¿no? De cuál es el modelo. Nosotros hemos propuesto, desde la Federación Española de Municipios, que no quede el convenio diciendo a elección del ayuntamiento. Pero estamos hablando de que al final yo leo algo en el Boletín Oficial del Estado, ya no opino. Lo intento cumplir. Y a veces me cuesta. Entonces, el modelo de gestión que estamos hablando es que tenemos que tener claro que el objetivo es evitar que los residuos textiles acaben en el vertedero o incineración. ¿Estamos de acuerdo? Pues esto al final tiene que ver con unas reglas del juego que todavía están sin trazar porque se llama Real Decreto. Es decir, que esta reunión es muy importante, muy interesante para ver puntos de vista, pero tendremos que volvernos a ver después de que se publique ese Real Decreto, porque una vez ahí tendremos una situación de ver cómo ejecutemos lo que está escrito. Muy bien, Ricardo. Pues estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, también con lo que decía Pilar. Nosotros en Reviste, a ver, queremos ser útiles, queremos hacer las cosas bien. Además, este residuo, un poco a diferencia de otros, es un residuo que lleva el nombre y apellidos de quien lo ha puesto en el mercado. Todas las prendas llevan cosido una etiqueta y hay un elemento reputacional que también creo que debéis tener en cuenta, que desde los productores se va a querer, digamos, organizar un sistema que permita asegurar que cualquier ciudadano, cuando lleve su textil o su calzado al contenedor al amparo de Reviste, esté tranquilo de que va a ser correctamente gestionado y no va a terminar tirado en un vertedero en Chile, sino que, porque no queremos que las marcas españolas y las marcas que venden productos de textil y de calzado en España vean sus productos en esa situación. Esto tiene que estar bien gestionado. Entonces, dicho esto, nosotros aspiramos a tener recogidas muy variadas. Unas pasarán por el ámbito municipal, por la vía pública, si los ayuntamientos así lo consideráis y lo queréis, y otras no. Estamos hablando, antes he mencionado así un poco de carrerilla, ¿no? En empresas, en tiendas. Bueno, es decir, yo creo que ya hemos empezado a hablar con los sindicatos, por ejemplo, para que los propios delegados sindicales en cualquier centro de trabajo puedan ser los que promuevan que en una empresa, en el aparcamiento que tenga la empresa, yo qué sé, si hay una central lechera en Villalba y tiene 300 personas trabajando, pues que esas 300 personas en el aparcamiento puedan tener un contenedor al que puedan llevar cualquier día, meten en el maletero del coche el textil y el calzado y lo llevan y lo entregan en ese contenedor que está en el aparcamiento de la empresa, ni siquiera en la vía pública municipal. Es decir, queremos rodear, digamos, al ciudadano de diferentes oportunidades para participar y unas veces pueden ser tiendas, pueden ser centros comerciales, no es necesario que la gente suba por las escaleras mecánicas hasta la tienda, en el aparcamiento del centro comercial puede haber este tipo de soluciones y de hecho en muchos sitios las hay. Ya te estoy mirando que en Vigo aquí tenéis, yo los he visto desde Cáritas, ¿no? Entonces, bueno, estamos buscando todo tipo de soluciones porque queremos ser efectivos, queremos desviar esas toneladas de vertedero y además queremos hacerlo de una forma eficaz y eficiente. Y en la parte que tengamos que utilizar la vía pública, yo también lo adelanto, es decir, nosotros aspiramos a ofrecer a los ayuntamientos las dos posibilidades. Que el ayuntamiento pueda ser el que recoge y tendremos nosotros que financiar esa recogida y eso habrá que negociarlo en el convenio, o que, si el ayuntamiento lo prefiere, le encargue, digamos, al scrap la gestión del residuo y nosotros operativamente nos encarguemos de hacerlo, ¿no? Bueno, esto es algo que ya viene ocurriendo en otros flujos. Yo he sido director de operaciones de Ecovidrio hasta el año 2006
y antes de ser director de operaciones de Ecovidrio he estado poniendo contenedores por Galicia adelante en los años 90 y me he pateado todas las parroquias habidas y por haber poniendo iglúes verdes por ahí adelante, ¿no? Entonces, doy fe de que, digamos, es algo que ya viene funcionando bien en otros sistemas y nosotros lo que queremos es ofrecer, digamos, el máximo abanico de posibilidades para encontrar en cada territorio pues un formato u otro, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en Cataluña, a través de los Consels no han delegado esta gestión, por ejemplo, a Ecovidrio y lo están gestionando individualmente. En otras zonas de España es al contrario, mayoritariamente es Ecovidrio el que recoge. Bueno, pues nosotros un poco lo que queremos también desde Reviste es buscar la mejor manera para que las cosas funcionen bien. Creo que es innecesario que cada ayuntamiento individualmente se ponga a sacar concursos, contratos, que es una complejidad administrativa, técnica. Yo creo que podemos buscar alternativas a través de las diputaciones, a través de las comunidades autónomas, de ofrecer una solución y que, oye, que los ayuntamientos interesados deleguen esto en Reviste, Reviste lo organice de la manera en la que la normativa nos indique y que la Administración nos supervise, nos vigile, nos controle, reportemos esta información, ¿no? Que a mí, y ya termino, me parece increíble y lo hemos comprobado cuando hemos empezado a hacer esta prueba piloto que estamos haciendo con la FEMP en varios municipios, que hemos llegado a municipios donde aparentemente no había contenedores de textil porque no aparecen en ninguna de las webs de contratación del Estado y a lo mejor estadísticamente no aparecen como ayuntamientos con recogida separada, pero hemos llegado a ayuntamientos y había contenedores de recogida separada, nos hemos reunido con el ente local y, sí, pues tengo un convenio, tengo no sé qué, y ¿cuántos recogen? Pues no lo sé. ¿Y a dónde lo mandan? Pues tampoco lo sé. Entonces, claro, eso nosotros no es algo que podamos aceptar. Nosotros necesitamos controlar, por lo menos no controlar en el sentido de quiero el material, ¿no? Pero necesito saber quién lo recoge, a dónde lo lleva y necesito seguir la traza de todo esto porque el Ministerio nos va a pedir pelos y señales de esa gestión, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos en ocasiones esa desprofesionalización a la que aludía antes y que hay prácticas que hay que apoyar. Y en esto estamos muy contentos porque las grandes organizaciones que gestionan textil y calzado en España, con las que hemos hablado, todas están absolutamente por la labor, tanto de índole social como operadores privados, Humana, Cáritas, Modarre, Coopera, Madre Coraje, Recu Madrid, no sé, hay un montón y todas estamos teniendo una capacidad de interlocución buenísima, pero también nos hemos encontrado algunos operadores que son de los que luego aparece el residuo tirado en no sé dónde, que no se nos quieren ni poner al teléfono. Entonces, quiero decir con esto que no es un terreno que tengamos plenamente vacío en el mapa nacional, sino que tenemos que llegar ahí y hay gente que tiene un contrato tiene un convenio y que le quedan 8 años de contrato y a ver cómo nos ponemos de acuerdo con ese para que haga las cosas bien y deje de hacer las cosas mal. Pero tampoco nosotros tenemos total libertad de acción, ¿no? Es decir, sin querer desviar responsabilidades, el scrap va a ser un elemento principal y necesario, pero tampoco vamos a ser omnipotentes. O sea, el nivel de creación de expectativas que se plantea la gente respecto al scrap es elevadísimo. O sea, yo esto ya lo asumo como persona que lleva 30 años trabajando en scraps, que el nivel de expectativas que se crea es imposible de cumplir. O sea, nosotros vamos a tener un porcentaje de insatisfacción de las expectativas hacia los gestores, hacia los ayuntamientos, hacia la administración, hacia nuestras propias empresas. Aquí alguna presente, es decir, pues a lo mejor se va a esperar de nosotros que resolvamos la cuadratura del círculo y bueno, tanto como la cuadratura del círculo, vamos a ver si nos sale un óvalo y bueno, pero que tampoco se nos puede pedir peras al olmo, ¿eh? Yo, dos cositas. Una, nosotros prácticamente cerca del 30% de la ropa que recogemos la recogemos en contenedores situados en espacios privados. Pues en parroquias, escuelas, parkings de centros comerciales y hay muchísimo camino por recorrer porque cada vez son más las empresas que están llamando para este tema y ahí hay un camino importante para recoger. Y en cuanto al... Sí, me creo que el textil es un residuo más, pero es el residuo con más capacidad de reutilización. Por lo tanto,
eso también hay que ponerlo dentro del foco y cuando valoras las formas de recoger ese residuo y tal, ¿no? O sea que creo que en el textil no todo sirve. Me ha metido el dedo en el ojo y yo me callo. Pilar, Empate. si quieres cerramos contigo, porque ya estamos en hora. No sé si quieres hacer un comentario final sobre estas cuestiones. Sí, yo creo que el reto es enorme, todos tenemos unas grandes expectativas, vemos que hay muchísimo camino por recorrer, seguramente el scrap no va a ser la solución a todos nuestros problemas y vamos a tener que seguir remando todos, ¿no? De todas maneras, Juan Ramón, yo cariñosamente te diría que vayas a una tienda de ropa de segunda mano y busques esa chaqueta de lentejuelas que todos estamos esperando ver qué te pones para hacernos la ilusión de que vamos a ir a mejor y que nos vas a salvar. Y bueno, pues yo creo que, como se ha comentado, pues sí es un reto. La normativa define responsabilidades de cada uno de los agentes, pero está claro que todos vamos a tener que seguir remando para conseguir los objetivos. Bueno, pues muy bien. Yo creo una que... cosita. Sí. Yo creo que para no me voy a meter con Ricardo. No, pero yo creo que para esa cita dentro de un año, cuando sea, ¿no? Que decíamos y todo eso, hay un tema importantísimo que es el tema del reciclaje, que hoy solo lo hemos tocado así muy de pasada, pero que están pasando cosas y cada vez están pasando cosas más rápido y de manera positiva. La O sea, cita dentro de nos un queda año, una pendiente. Vale, que lo organice yo, queréis decir. Claro, ¿no? claro. Ah, vale. Está muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido fantástico, ¿no? Hemos hablado de esta cuestión desde la perspectiva de la corresponsabilidad, que es un concepto que se utiliza muchísimo, ¿no? Que hay que entender bien también, ¿no? De la colaboración desde la asunción individual de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y en esto el ordenamiento jurídico es muy importante, ¿no? Para dar seguridad jurídica a todos. Bueno, insisto, ha sido fantástica la mesa. Muchísimas gracias por la presencia física aquí de Albert, Ricardo, Juan y también la de Pilar. Y nada, seguimos. Esto es su trabajo duro, pero habrá que, ¿no?, trabajar entre todos para conseguir objetivos. Bueno, ahora nos hemos pasado de tiempo. Si queréis trasladamos un poco el debate a la tarde. Tendremos más mesas donde habrá más agentes. Van a salir otra vez nuevamente los temas, ¿no? La economía social va a estar ahí muy presente. Así que, bueno, pues os convoco esta tarde a las 4. Y nada, seguimos. Gracias.